Bien, buenas tardes. Recomenzamos con nuestro curso de álgebra lineal. Vamos a recordar que la clase pasada introdujimos la idea de espacio vectorial, de suma de espacios vectoriales, perdón. Y básicamente, si yo tenía dos subespacios U y W, U más W se define como todos los elementos que se producen al tomar un elemento U, un elemento en W, y sumarlos. Y vimos que ese conjunto así definido formaba un subespacio vectorial, que era el subespacio vectorial más pequeño que contenía a ambos elementos U y W, que en el caso que ambos fueran de dimensión finita, la dimensión de la suma es exactamente la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Y por último, que si yo U lo genero con esta familia, W lo genero con esta otra, U más W lo puedo generar con la unión de ambas familias. Ahora, vamos a ver un ejemplo que nos quedó pendiente. Entonces consideremos en R3 U como todos los vectores cuya suma de sus componentes es igual a 0. Y W, todos los vectores que satisfacen que su primera componente es 0 y que la diferencia entre la tercera componente, perdón, la segunda componente y la tercera también es 0. Y vamos a encontrar cuánto vale U más W. Entonces, para ello, lo primero que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente, es que U, que está acá, se puede generar a partir de este vector que está acá. Entonces, para ello, vamos a escribirlo. Y por otro lado, W se puede generar a partir de ese vector. Vamos a ver que eso es cierto. Entonces, pasemos a nuestro cuaderno. Entonces, tenemos que la propuesta es que U es igual a todos los vectores X y Z, tales que X más Y más Z es igual a 0. Y W es igual a todos los vectores X y Z en R3, tales que X vale 0 y Y menos Z también es 0. ¿Ok? Fíjense bien que en el caso W, notemos que si X y Z pertenece a W, estamos diciendo al tiro que X vale 0 y que Y menos Z es igual a 0, o sea, eso implica que Y es igual a Z. Por lo tanto, uno se da cuenta que los elementos que están en W, X y Z en W, son de la forma, en realidad, son de la forma, ¿cuál es la forma de estos vectores? Son de la forma 0, y como estos son iguales 1, 1, pero esto lo podemos multiplicar por algún alfa con alfa en R. ¿Sí? O dicho de otra forma, que W se puede generar a partir del vector 0, 1, 1. Ahora, ¿qué pasa con U? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque U es un poquito distinto, no nos dan tantas pistas acá de alguna manera cuando dejamos congelado X en 0. Es bastante fácil después despejar quién genera los elementos de W, cómo son los elementos de W. En, en el caso de U, acá nos dan una alternativa, nos dicen, o sea, les digo en realidad yo, que está generado, fíjense bien, por el 1, 0, menos 1 y por el 0, 1, menos 1. Vamos a verificar eso. Entonces U es igual al generado, dice acá, del 1, 0, menos 1 y del 0, 1, menos 1. ¿Sí? Bueno, lo primero, fíjense bien que vamos a demostrar esto, por demostrar que eso que está ahí
Y lo primero, fíjense bien de que la condición para estar en U es que la suma de las componentes sea 0. ¿Sí? Y la suma de estas componentes es 0 y la suma de estas componentes es 0. Así que por lo tanto, este vector está en U, este vector está en U, y como sabemos que U es un espacio vectorial, eso nos dice inmediatamente que también las combinaciones lineales de estos dos tienen que estar en U, así que esa inclusión es fácil. Eso es directo, ¿ya? Esa inclusión es directa. ¿Qué pasa con la otra? Entonces ahora yo quiero tomar un elemento en U y quiero ver que se puede escribir de esta manera. Entonces yo digo, todo lo que sabemos que si x más y más z es igual a 0, bien, entonces queremos probar que un vector que satisface esta ecuación se puede generar a partir de esos dos, y en realidad es súper sencillo, porque si esto es cierto, esto es lo mismo de decir que z se escribe como menos x menos y entonces el vector x y z se escribe como xy menos x menos y eso yo lo puedo escribir, fíjense bien, como x por el vector 1, 0 menos 1, más y por el vector 0, 1 menos 1. Así que es efectivo que cualquier elemento que esté en U se puede escribir como una combinación lineal de estos que están acá, por lo tanto, ahí tenemos la otra inclusión, U está incluido en ese generador. Resumen, U es igual al generado por esos dos vectores. Ahora, una vez que uno ha hecho esa cuenta, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto vale entonces U más W? Y U más W va a ser por definición todos los elementos que yo puedo escribir así, tales que U está en U grande y W chica está en W grande. Pero, como les decía, como les recordaba, probamos la clase pasada que U más W era igual cuando yo tengo el generador para cada uno de los sumandos, ¿sí? Si tengo el generador para cada uno de los sumandos, inmediatamente tengo el generador para la suma, que es simplemente la unión de todo. Entonces esto va a ser el vector 0, 1, 1, el vector 1, 0, menos 1, y el vector 0, 1, menos 1. ¿Sí? Y eso me dice que U más W es un espacio generado por tres vectores. Pregunta, ¿será que U más W tiene dimensión 3? Esto me dice que tiene dimensión a lo más 3. Cada vez que yo soy capaz de generar un espacio con L vectores, eso me dice que la dimensión del espacio es a lo más L, porque tengo a lo más L posibles elementos para combinar. O dicho de otra forma, aquí me bastan tres vectores para generar toda la información de U más W, así que aquí no puede haber una dimensión más grande que eso. Ahora, lo que me pregunta, para poder saber la dimensión de este espacio, yo necesito saber si estos tres son vectores linealmente independientes o no. Si lo son, significa que la dimensión de este espacio es 3. Si no lo son, hay que ver cuántos son los LI y eliminar el redundante. Ahora, en este caso, para saber si esto es LI, lo que tenemos que hacer es tomar tres escalares, digamos, alfa por 0, 1, 1, más beta por 1, 0, menos 1, más gamma por 0, 1, menos 1, e igualarlo al vector 0, 0, 0. En este caso, esto nos dice que, fíjense que en la primera componente solo tengo distinto de 0 al medio, así que me queda beta. En la segunda componente tengo alfa menos gamma, o más gamma, perdón. Y en la tercera componente tengo alfa menos beta menos gamma, y esto igual al 0, 0, 0. De la primera nos sale que beta igual a 0, y fíjense que tengo alfa más gamma igual 0 y alfa menos gamma igual 0. Sumando obtengo que 2 alfa igual a 0, eso implica que alfa igual a 0, y eso implica entonces que gamma es igual a 0. Conclusión, los tres vectores son LI. Los tres vectores
son LI. Y si son LI, significa que estos tres vectores no solamente generan U más W, sino que son bases de U más W, por lo tanto, U más W tiene dimensión 3. Pero sucede que U más W está contenido en R3, porque son combinaciones de vectores en R3, y lo que habríamos mostrado es que son subespacios de dimensión 3, y también mostramos en una clase anterior, entonces, así, la dimensión de U más W es igual a 3, y U más W está incluido en R3. Y la única forma que un subespacio de R3 tenga dimensión 3 es que sea todo R3. Así que eso implica que U más W es igual a R3. ¿Sí? Así que cuando tenía estos dos elementos y los sumé, estos dos subespacios, de nuevo obtuve todo el espacio ambiente. Bien, y con eso cerramos este ejemplo. Continuamos. Vamos a introducir ahora un nuevo concepto, que es el concepto de suma directa, que es el que estoy destacando. Este concepto es bastante sutil, pero está muy relacionado con lo que acabamos de ver, así que espero que no nos cueste mucho incorporarlo. Vamos a considerar, como siempre, un espacio vectorial sobre algún cuerpo K, un espacio ambiente, y vamos a tomar dos subespacios, U y W. Y vamos a decir que estos dos espacios están en suma directa si cada vez que yo tomo un elemento que está en la suma, ese elemento se puede descomponer de manera única como un pedacito en U y un pedacito en W. Y en ese caso, esa suma se anota con un circulito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplito que va a estar en R4. Vamos a tomar lo generado por este vector que es 1, 1, 0, 0 y lo que está generado por el vector 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y vamos a demostrar que cuando yo tomo un elemento que está en la suma, ese elemento se puede descomponer de manera única, como un pedacito en... Se puede descomponer de manera única. Entonces, para demostrarlo, como siempre les digo yo, cuando quiero demostrar unicidad, lo que hago es decir, bueno, supongamos que hubieran dos formas de escribir B, como un U1W1 y como un U2W2. Con... Bien, retomamos desde el ejemplo, debido a que hubo un pequeño corte. Les decía que en este ejemplo lo que vamos a hacer es probar que este espacio U y este espacio W, que son subespacios vectoriales de R4, están en suma directa. Y eso significa que cuando yo tome cualquier elemento de la suma, yo quiero demostrar que se puede descomponer de manera única como un pedacito en U más un pedacito en W. Cuando quiero hacer eso, uso la técnica estándar para demostrar unicidad, que es suponer que hubieran dos descomposiciones. Entonces digo, mira, supongamos que B se puede escribir como un U1 en U más un W1 en W, y también como un U2 en U y un W2 en W. Y lo que me gustaría mostrar es que, bueno, que si supongo esto, termino concluyendo que en realidad U1 era igual a U2 y que W1 era igual a W2. O sea, la descomposición era única, no es que por un rato se le había ahí, se había confundido. ¿Sí? Entonces, para eso, uno empieza a decir, bueno, ¿cómo son los elementos que están en U y cómo son los elementos que están en W? Un elemento en U es un elemento que yo lo puedo escribir como algún alfa por el vector 1, 1. ¿Están de acuerdo? Y un elemento en W es un elemento que yo puedo escribir como algún beta por el vector 0, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque U es el generado por ese vector y W es el generado por este vector. Ahora, cuando yo tomo entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que U1 básicamente va a ser alfa 1 por 1, 1, 0, 0 y que U2 va a ser incluso lo voy a escribir con esto adentro. Alfa 1, alfa 1. Y U2 va a ser alfa 2, alfa 2, 0, 0. Y por otro lado, W1 va a ser beta 1, beta, perdón, 0, 0, beta 1, beta 1.
Y W2 va a ser 0, 0, beta 2, beta 2. ¿Y cuál es el resultado entonces? Que si yo sumo este U1 con este W1, que es lo que hice acá, porque estoy diciendo que B se escribe como U1 más W1, y digo que eso tiene que ser igual a U2 más W2, que es lo que yo tengo acá, porque estoy diciendo que el mismo B se descompone como este más este, perdón, como este más este y también como este más este, llego a la conclusión que los vectores tienen que satisfacer esto, ¿cierto? Pero si miro eso digo, pero yo sé que estos dos vectores son iguales, sí, solo sí, este y este son iguales, este son iguales, este son iguales, este y este son iguales. O sea, si alfa 1 es igual a alfa 2 y si beta 1 es igual a beta 2. Pero si alfa 1 es igual a alfa 2, lo que estoy diciendo es que U1 en realidad es igual a U2. Y si digo que beta 1 es igual a beta 2, lo que estoy diciendo es que W1 es igual a W2. Moraleja, este espacio vectorial U y este espacio vectorial W están en suma directa. ¿Por qué? Porque cuando tomo un pedacito de la suma, se puede descomponer de manera única como un elemento de acá más un elemento de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, continuamos. Entonces ahora lo que vamos a probar es que dos subespacios vectoriales están en suma directa si y solo si su intersección es cero. Entonces, esta proposición en realidad es, uno podría hacer la definición al revés, uno podría decir, mira, vamos a decir que dos espacios vectoriales, su suma es directa si la intersección de ellos es cero, y después probar que entonces, cuando yo tomo un elemento cualquiera, se va a descomponer de manera única. Sí, es totalmente equivalente y a veces esto es un poquito más fácil de agarrar. Ok, entonces, probemos para allá primero. Entonces vamos a suponer que la intersección es solo el cero y vamos a probar que la suma es directa. Entonces vamos a decir, sea un V que pertenece a U más W, tal que V se escribe como un U1 más W1 y V se escribe como un U2 más W2. Quiero demostrar que están en suma directa, entonces quiero demostrar que cada elemento se descompone de manera única como una suma de partes en U y en W. Así que al igual que antes, lo que digo es, me doy dos descomposiciones y pruebo que en realidad son la misma. ¿Sí? Si supongo que hay dos, termino concluyendo que hay solo una. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien. La demostración es muy corta, pero es muy simpática. Eso que está ahí, y eso que está ahí, me dice que B es igual a esto y que B es igual a esto otro. O sea, estoy diciendo que esto y esto son iguales. Fíjense bien, entonces, esto implica que U1 más W1 es igual a U2 más W2. Pero yo creo que ustedes están de acuerdo que eso es lo mismo que decir U1 menos U2 igual W1 menos W2. Y ahora, acá viene un paso mágico en que digo, pero fíjense bien, esto está en U y esto está en W. Pero espérate, si algo en U es igual a algo que está en W, significa que en realidad estos elementos viven en la intersección. Porque si no, no podrían ser iguales, ¿no? Si la única forma en que este elemento en U sea igual a un elemento en W es porque en realidad ambos, además de ser iguales, son un elemento de la intersección. Entonces, así que eso implica que U1 menos U2 pertenece a la intersección. Pero espérense, por la intersección, ¿quién es el único elemento? El cero. O sea, eso implica que U1 menos U2 es igual a cero, que es lo mismo que decir U1 igual U2. Y por supuesto, eso también aplica para el otro pedacito. Tengo que W1 menos W2 está en W. Tengo esto. Pero estoy diciendo que esto que está en W es igual a algo que está en U, por lo tanto, significa que es un elemento de la intersección. Pertenece a U inter W, que dijimos que era solo el cero, así que eso implica que W1 menos W2 es igual a cero, que es lo mismo que decir W1 igual W2. Así que si partíamos de que la intersección sea solo el cero, entonces los espacios están en suma directa. Tengo que cualquier elemento de la suma se descompone de manera única como un sumando en cada subespacio, en cada sumando. Ahora veamos qué pasa al revés. Veamos qué pasa si U y W están en suma directa
Entonces, por demostrar que U inter W es igual a 0. Y acá tiene que ser con corchetitos porque es un conjunto. Singleton 0. Entonces, bueno, dice, bueno, uno dice, démonos un elemento si quiero probar que esta intersección es solo el 0, lo que puedo hacer es darme un elemento acá y terminar concluyendo que ese elemento genérico de la intersección tiene que ser igual a 0. Entonces uno dice sea V que pertenece a U inter W. Yo sé que V se tiene que escribir como, de manera única, como algo en U más algo en W. ¿Sí? Bien, decía que si V está en la intersección, como en particular está en la suma de U más W, necesariamente se tiene que escribir de esa forma. Yo lo puedo descomponer. Ahora, ¿qué es lo que me doy cuenta? Uno se da cuenta, como ves un elemento a la intersección, yo también puedo escribir esto. Lo puedo escribir así como U menos B, y de hecho voy a escribir acá menos lambda veces B, más W más lambda veces B. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense bien. Estoy diciendo que B está en la intersección, así que está en cada uno de ellos. Por lo tanto, si a este elemento de U le agrego lambda veces otro elemento de U, esto sigue estando en U. Esto pertenece a U. Y de la misma forma, si a un elemento en W le agrego lambda veces otro elemento en W, sigue estando en W, porque los subespacios cerrados, los subespacios vectoriales son cerrados para la suma. ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Fíjense bien. Estoy diciendo que si tengo un B en la intersección, como acá puedo colocar lambda lo que yo quiera, esto me dice que el B en la intersección tiene infinitas descomposiciones. ¿Sí? Pero nosotros dijimos, la hipótesis que estamos usando ahora es que U y B están en suma directa. Entonces, todo elemento tiene que tener una descomposición única. Entonces uno mira acá y se da cuenta que la única forma de que esto no ocurra es que cuando yo agrego lambda B, no agregue nada. O lambda más B o lambda menos B. Y la manera de hacer eso, el único vector B que puede satisfacer esto y al mismo tiempo tener descomposición única es el vector 0. ¿Sí? Entonces, esto contradice, dice la unicidad de la descomposición de suma directa, a menos que B sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso nos demuestra, eh, por contradicción, de que B tiene que ser 0, porque si no, no es cierto de que la unicidad, de que la descomposición que yo puedo hacer de los elementos en U más W es única. ¿Sí? Sí, de hecho hay un ejemplo todavía más sencillo. Esa es como, eso está bien, es correcto, pero fíjense bien. Podemos hacer otra demostración alternativa. Voy a colocar acá prima para decir que es otra demostración, que yo creo que era la que tenía en mi cabeza y no me salió, pero era la siguiente. Eh, que si B distinto de 0 pertenece a un inter W, entonces fíjense bien de que 0, el vector 0, yo lo puedo escribir como B más menos 1 por B, o escribámoslo nomás como menos B directamente, y decirme yo, bueno, esto es eh, un elemento de U, esto es un elemento de W, ¿sí? Así que
básicamente lo que me digo es que si me tengo un elemento distinto de 0, tengo esta descomposición que está aquí para el vector 0, que está en la intersección, ¿sí? Porque la intersección siempre va a estar al menos el 0. Pero por otro lado, resulta que 0 yo lo puedo escribir como 0 más 0, ¿sí? Y eso me dice, como la descomposición en la suma es única, me dice que el pedacito que está en U tiene que ser igual al pedacito que está en U acá, y que el pedacito que está en W tiene que ser igual al pedacito que está en W acá, y eso implica entonces que B es igual a 0, por la unicidad en la descomposición. ¿Ok? El mismo argumento que usamos acá. O sea, dicho de otro modo, para cerrar ahora, uno dice, si están en suma directa, entonces la intersección tiene que ser solo el 0, porque si no, si hubiera algo distinto de 0, lo puedo usar para escribir el 0 como eso distinto de 0 menos más otra cosa, también distinta de 0. Y yo sé que el 0 tiene una descomposición única que tiene que ser esta que está acá. ¿Sí? Así que llego a otra contradicción a menos que B sea 0. Bien, hay dos demostraciones para lo mismo. Okay. Entonces ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio que es probar que este conjunto que está aquí y este conjunto que está acá están ambos en suma directa, ¿ya? Y en realidad, por la proposición anterior, todo lo que necesitamos probar es que la intersección entre esos dos subespacios vectoriales es 0. Quizás lo podemos hacer, no sé, ¿qué prefieren ustedes? ¿Lo hacemos o se los dejo a ejercicio? Yo prefiero que lo hagamos, profe. Ya, pues lo hacemos entonces. Por Y favor. miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, miren, vamos a tomar, ¿cómo son los elementos de W? Fíjense bien que los elementos de W, primero que está más fácil, son de la forma, fíjense bien, la coordenada X es 2t, la Y es t y la Z es menos t, o sea, es como que yo tome t y lo multiplique por el vector 2, 1, menos 1, ¿sí? Con t en R. Eso es W, o sea, es otra forma de decir que W es el generado por el vector 2, 1, menos 1. Y por otro lado, en U, fíjense bien, son solamente vectores que satisfacen que son solo vectores que satisfacen que dos veces la primera componente más una vez la segunda menos la tercera tiene que ser cero. Ahí uno puede escribir esta, uno dice, bueno, al igual como hicimos en el otro ejercicio, de acá yo puedo despejar z y me doy cuenta que esto es el generado por el vector. Z es 2 veces x, así que es 1, 0, 2. Y el vector 0, 1, 1. Uno puede hacer eso. ¿Ok? Uno puede hacer eso, o bien puede decirse, si yo tomo un vector de acá, si tomo un elemento de... Puedo calcular directamente la intersección, quiero decir, U inter W, yo tengo que un elemento va a estar ahí. Si primero está en U, o sea, X tiene que ser de la forma, el vector X tiene que ser de la forma, digamos, perdón, tiene que estar en W, entonces tiene que ser de la forma 2t, 1t, menos t. Y por otro lado, para estar en U, tiene que satisfacer que dos veces la primera componente, o sea, 4 veces t, más una vez la segunda componente, t, menos una vez la tercera, o sea, menos t, eso tiene que ser igual a 0. Pero esto que tengo acá es lo mismo que decir que 6 veces t tiene que ser igual a 0, y la única forma que 6 veces t es 0, eso es si t es igual a 0. Pero si t es igual a 0, eso implica que x en realidad era el punto 0, 0, 0. ¿Sí? O sea, acabamos de probar que el único elemento en la intersección de estos dos espacios es el vector 0, por lo tanto esos dos espacios están en suma directa. Y de nuevo, como nos damos cuenta de que eh, estos vectores que están acá son LI, eh, cuando yo tengo dos espacios en suma directa, eso me dice inmediatamente que la base de la suma directa va a ser la unión de las bases, ¿sí? Porque estar en suma directa es como
uno lo puede ver equivalente, o sea, se puede probar, de que es equivalente a que los vectores que son LI en uno son LI con lo que está en el otro. ¿Sí? Y lo que quiero decir con eso es que a partir de la suma directa, uno prueba que si estos dos son LI, entonces estos dos más este también tienen que ser LI. ¿Sí? Y como tengo tres vectores LI, lo que acabamos de encontrar es que U más W va a ser igual a todo R3, porque uso espacio R3 de dimensión 3. Eso. Y que además están en suma directa. ¿Y por qué ese ejercicio es interesante? Porque cuando ocurre eso, que la suma de los dos espacios es todo el espacio ambiente y además están en suma directa, uno le pone un nombre a esa situación. Y esa situación se llama ser espacios suplementarios, que es la definición que vamos a introducir ahora. Y básicamente dos espacios son suplementarios en B si su suma es directa, ¿sí? O sea, su intersección es solo el cero, y además, cuando lo sumo, obtengo todo el espacio ambiente. ¿Ok? Entonces, en el fondo, en el ejercicio anterior, lo que acabamos de mostrar es que U y W son espacios suplementarios. Y acá hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, lo encuentro muy bonito, que si ustedes consideran el espacio de las funciones reales, U, todas las funciones reales, todas las funciones reales, y llaman U a todas las funciones pares, y llaman W a todas las funciones impares, resulta que U y W son espacios suplementarios. ¿Por qué? Bueno, uno puede probar de que la única función que es par e impar al mismo tiempo es la función 0, así que la intersección da solo el 0. Y por otro lado, haciendo un argumento bastante astuto, uno puede mostrar que cualquier función se puede escribir como la suma de esta función más esta función. ¿Sí? Si yo tengo una función f, construyo mi función u de esta manera, construyo mi función w de esta manera, y uno puede mostrar que f es u más w, y que además u es par y que w es impar. Eso es súper fácil, fíjense bien. Si yo sumo u más w en x, es cierto, u en x más w en x, fíjense bien que eso es f en x más f en menos x medios, más f en x menos f en menos x medios, y eso se va con eso, y tengo 1 más 1, 2, dividido 2, esto es f de x, así que efectivamente la suma de esto que está aquí más esto que está acá me recupera cualquier función, así que efectivamente, y habría que ver que esto que está aquí es una función par, y es fácil porque recuerden que para ser par lo que tiene que pasar es que f de x tiene que ser igual a f de menos x, pero si yo esto lo evalúo en menos x, me queda acá un menos x, y acá me queda un x. Y como lo estoy sumando, me doy cuenta que me queda lo mismo. Y esta de acá es impar, porque para ser impar lo que yo quiero es que cuando evalúe en menos x me quede menos f de x. Así que si yo acá coloco w de menos x, fíjense bien que me va a quedar acá un menos acá y un más acá. O sea, justamente como que yo le pusiera menos porque tengo que dar vuelta a esta resta. ¿Sí? ¿Se siguió lo que dije, no? ¿O lo dije muy rápido? Lo escribo mejor. ¿Eh? Para la función par es fácil. O sea, ver que u de x es igual a u de menos x, eso es simplemente porque u de menos x, fíjense bien, es f de menos x más f de menos menos x medios. Ese menos menos se me va y esto es f de x más f de menos x porque la suma conmuta. Así que sí, eso es par. Y si queremos ver que la de abajo es impar, fíjense bien que w de menos x es igual a f de menos x menos f de menos menos x partido por 2. Ese menos menos se me transforma en más. Y eso que está ahí, fíjense bien, es menos f de x menos f de menos x partido por 2, o sea, menos w de x. Así que efectivamente esta es impar. ¿Sí? Y además su suma es f de u más w. O sea, lo que acabo de ver es que si yo tomo u, el conjunto de las funciones pares,
y tomo W el conjunto de las funciones impares, su suma da todo el conjunto de las funciones. Eso es lo que acabamos de probar acá. ¿Por qué? Porque encontré que toda función, una función cualquiera se escribe como una función par más una función impar. Pero además, y eso sí se los dejo a ustedes para que lo revisen, cuando yo hago la intersección de estos dos conjuntos, esos dos conjuntos, la única función que puede ser par e impar al mismo tiempo es la función 0. Así que eso me dice que esos dos conjuntos están en suma directa. Y además, como acá abajo acabamos de demostrar que generan todo el conjunto F mayúscula, tenemos que U y W son conjuntos suplementarios. Esto que está aquí es lo que uno llama la parte par de F, y esto que está acá es lo que uno llama la parte impar de F. Entonces, básicamente, cuando uno tiene una función, la puede separar en su parte par y su parte impar. ¿Ok? Y esto sí que se los dejo a ustedes, mostrar que estos dos conjuntos son suplementarios. ¿Ok? Y para eso lo que hay que ver es que están en suma directa, o sea que su intersección es solo el 0 y que además generan todo R3 en este caso, porque son sus espacios de R3. Y para terminar la clase de hoy, quisiera terminar probando esta proposición que dice que si estamos en un espacio vectorial de dimensión finita, entonces todo subespacio de B tiene un subespacio vectorial suplementario. O sea, yo puedo tomar mi espacio, un espacio más chico, y puedo encontrar el pedazo que le falta para en suma directa generar todo B. ¿Ok? Entonces la demostración es la siguiente. La demostración es la siguiente, entonces es un documento no muy difícil que parte con notar lo siguiente. Fíjense bien que B es de dimensión finita, y si B es de dimensión finita significa que todos sus subespacios también lo son. ¿Sí? Entonces vamos a decir sea beta U igual U1 hasta UK base de U. ¿Sí? Estamos en la hipótesis que B es de dimensión finita, entonces nosotros probamos antes que cuando yo tenía una familia LI en un espacio de dimensión finita, yo podía completar esa familia LI a una base del espacio de dimensión finita. Entonces yo voy a decir que sean, vamos a llamarle S ese conjunto, S igual UK más 1 hasta U sub n, vectores tales que beta U unión S, o sea, si yo tomo esta base y le agrego estos elementos de S, forman una base de B. O sea, en particular B se puede escribir como U1, UK, UK más 1 hasta UN. O sea, B lo genera con esos n vectores. ¿Sí? Y ahora vamos a decir sea W lo generado por S. Primero, nosotros ya probamos hace mucho que W es un subespacio vectorial, que el generado a partir de cierta familia es un espacio vectorial. Y también sabemos que si yo tomo fíjense que beta sea base de U, esto nos dice en particular, ¿cierto? En particular que U se genera por beta. Entonces pasa lo siguiente, que nosotros vimos antes que U más W entonces tiene que ser igual a lo generado por beta U y S, que estamos diciendo que es B. ¿Sí? O sea, es inmediato que este W que yo tengo acá, cuando se lo agrego a U, me genera todo B. Eso es gratis. ¿Sí? Eso es gratis. Ahora, lo único que nos falta chequear es que efectivamente, por demostrar que la suma es directa, y para que sea suma directa, todo lo que tenemos que probar es que W inter U es igual al 0. ¿Sí? Ahora, fíjense bien de que si tomo un elemento en la intersección, si tomo un B que vive en W inter U, bueno, eso implica, como está en W,
tiene que escribirse como la suma desde k igual, perdón, desde i igual k más 1 hasta n de ciertos escalares alfa por lo que llamamos los u sub k, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que un elemento que está en W se escribe como combinación de esos tipos, ¿sí? Porque W es justamente lo generado por esos tipos. Pero por otro lado, fíjense bien que estamos diciendo que B está en la intersección, así que también tiene que estar en U, y si está en U, también tiene que escribirse como una combinación desde I igual 1 hasta K, de alfa I por U sub K. Tiene que ser también combinación de estos tipos. Pero de nuevo, si B se escribe como esto y B se escribe como esto, significa que esto que está aquí es igual a esto que está acá. Así que esto implica, fíjense bien, que la suma desde I igual K más 1 hasta N de alfa I U sub I es igual a la suma desde I igual 1 hasta K de alfa I U sub I. Aquí me equivoqué, era U sub I, no K. Y eso nos dice, fíjense bien, que tirando, ¿cierto? Esto para acá, yo puedo escribir ahora una combinación lineal de alfa y tilde de los u sub i desde igual 1 hasta n, que es igual a 0. Donde, fíjense bien, alfa i tilde es igual a alfa i si i es mayor que k, y es menos alfa i si i es menor o igual que k. Y con eso estoy listo, ¿por qué? Porque resulta que cuando tengo que una combinación lineal que me da el vector 0, estos vectores u sub i hasta u sub n son LI, porque yo los escogí para ser base de todo B, por lo tanto son LI. Y eso me dice que la única forma que esta familia sea igual a 0 es que todos los alfa y tilde sean 0, ¿cierto? Entonces esto implica, porque los u sub i son LI, me implica que alfa i tilde es igual a 0 para todo i, y eso es lo mismo que decir alfa i igual a 0 para todo i, y eso implica que B es igual a 0. Así que, ¿qué fue lo que acabamos de mostrar? Queríamos probar que este U y este W están en suma directa. Para ello queríamos probar que la intersección era el 0. Para ello nos dimos un elemento en la intersección y terminamos probando que era igual a 0. ¿Sí? Conclusión, U y W están en suma directa y además generan todo B, por lo tanto son espacios suplementarios. Y eso concluye la demostración de la proposición 28.